Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiga esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Somos los hijos de aquel gran Rey Supremo, su nombre es Jesucristo, Jesús de Nazaret. En ese nombre hemos sido bautizados, con su Espíritu Santo Él nos bautizó también. Es que ese nombre es sobre todo nombre, fue dado a los hombres y no hay otro como Él. En ese nombre se sujetan los demonios, los muertos resucitan y hay sanados también. En ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra también. Es Jesucristo el verdadero nombre de ese gran Dios eterno, el Santo de Israel. Esta es la iglesia donde se predica de que mi Dios es uno, pues no son dos ni tres. Y Jesucristo, Él es el Dios eterno, es el Padre y es el Hijo y es Espíritu también. La Biblia dice allá en Apocalipsis, soy el alfa y la omega, el principio y soy el fin. También lo dice, soy el alfa y la omega, el primero y el último y el que ha de venir. En Jesucristo se sujetan los demonios, los muertos resucitan y hay sanados también. A Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y amén. En Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra también. A Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y amén. En Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra también. A Jesucristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre,
Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es María Elena de Martínez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses y casi 7 meses de gestación. Los médicos pues tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia. Ella me instruyó en el camino del Señor. Me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí. Como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño, y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía a ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial. Porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración. Era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad. Porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo, pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento, siempre en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas. Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no quiero eso.
no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil, todos mis estudios, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar. Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo dijera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver, porque yo sé que, yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera, porque nada hacia afuera pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí pues me marcó. Me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien. Yo me sentía diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable. El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estabas en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla. Y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla, ya al final, y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo, porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión, y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en sus caminos. Tomé esa decisión. Pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron los meses. Llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud. Y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos. Y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon. Ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio
al siguiente culto y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía. Y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes. Cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutinas ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes, el médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, el bautismo. Yo decía, es conmigo, el bautismo. Yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en su camino, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues, su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro. Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él, y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras. Solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Muy buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es William Cordero, su hermano William Cordero. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de Benecer bajo el ministerio de mi pastor, el hermano Osvaldo Tona, donde hoy quiero manifestarle bajo la palabra de Dios en Juan 15:5. Sin Él no podemos hacer nada, dice la palabra. Y yo quisiera hoy elevar un testimonio a todas aquellas personas que están al alcance este receptor, donde yo como un hijo de Dios más para Dios, quiero manifestarle que en mi día a día yo ejerzo el derecho y mi pastor me dijo que fuera hacia su siervo, el hermano Audi, y le manifestara mi inquietud de 3 divorcios.
De esos 3 divorcios se efectuaron 2, pero cuando hablo con el siervo, él me dice, ¿hablaste con la otra parte, hermano? Yo le manifesté que no. Y ese divorcio fue muy tedioso, hermanos. Reflexión de que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y era oración, oración. Cada día yo oraba, Señor, ayúdame para terminar esto. Me da pena con ese cliente en quedarle mal. Pero continúo con el siervo. Él me dice, habla con la otra parte y el Señor va a estar contigo. Así fue. Hablé con la otra parte que está en la ciudad de Bogotá, vía telefónica, y ella me dijo, yo le pregunté primero, hija, tu esposo, ¿tú le fuiste infiel a tu esposo? Ella me dice, no, jamás. Simplemente yo me fui porque él no me quería dar el permiso de mi hija y yo me escapé con mi hija y me fui, pero no le cometí adulterio. Allí es donde la gracia del Señor Jesucristo, a través de mi hermano, el siervo, me dijo que escuchara la otra parte. Aunado todo esto, hermanos, hermanas, amigo que estás allá lejos, que estás viendo este mensaje que estoy dando, este testimonio para la gloria del Señor. El tribunal ponía peros y peros y peros hasta un momento de que la mentira del esposo, que era mi cliente, sale. El Señor la saca por medio de su esposa. Y fueron agudizándose el expediente. Y yo, Señor, ¿ahora qué hago, Señor? Yo tengo mucho temor a Dios en cuanto a hacer una cosa mala, pero el Señor cuida a sus hijos. Y allí es donde yo veo en la palabra, cuando dice que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y en ese momento llegan vacaciones de tribunales, vinieron muchas causas que ahorita no las recuerdo, y fue pasando el tiempo hasta un momento que yo llamo al Señor y le digo, amigo, ¿usted va a seguir con el divorcio? Él me dice, no, doctor, primero ya lo cambié. Ya yo lo cambié a usted. Deme el número de expediente porque el abogado que se va a encargar de eso, él necesita el número de expediente. Yo le dije, ¿cómo no, hijo? Está bien. Le di el número de expediente. Apenas él colgó, yo dije gracias, Señor, porque me cuidaste, me salvaste de algo que yo no quería hacer. Y este testimonio, queridos amigos, amigas, hermanos que están viéndolo, escuchándolo, que sirva para que las personas o hermanos que tengan que realizarse un divorcio como este, tengan la dirección de nuestro Padre Celestial primeramente, y segundo, los invito a que lean el casamiento y divorcio, para que así, hermanas, más que todas mis hermanas, no cometamos esos errores que nos van a costar más adelante. El Señor me los bendiga a todos grandemente. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 9. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida
a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en la administración del Espíritu Santo, en la provisión de su palabra para cada uno de nosotros, lo que Él tiene y lo que Él nos trae para el beneficio espiritual de nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo habla, trae vida, trae liberación, trae gozo, trae victoria, consejo, corrección. Todo lo que viene del Espíritu Santo, todo lo que viene de nuestro Señor Jesucristo, todo debemos recibirlo sin rechazar nada. Porque el Señor conoce nuestras vidas y Él sabe lo que cada uno necesita. Él sabe las necesidades de nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones, lo que cada uno de los que escuchan y de los que ven esta predicación especial, el Señor sabe quién es usted y qué es lo que usted desea y lo que a usted le hace falta. Dios sabe el diagnóstico de su vida, la palabra que usted necesita, y eso es lo que uno espera, que el Espíritu Santo ministre esa palabra, ese consejo, esa profecía, que pueda llegar a los corazones de todos los hombres y mujeres que Dios permita que escuchen este mensaje, porque ese es el propósito, que esta palabra llegue a los corazones de los hombres y las mujeres, porque queremos esparcir y dar a conocer la bondad de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que muchos no saben, pero que nosotros, los creyentes, estamos llamados de diversas maneras a manifestar eso, a manifestar a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará, porque nuestro Señor es un Dios de hoy. Jesucristo ayer, Jesucristo hoy y Jesucristo mañana. Él resucitó y Él quiere morar en nuestros corazones, quiere perdonar nuestros pecados, quiere limpiar nuestras vidas, quiere darnos la vida eterna, quiere cambiar completamente nuestros corazones. Él quiere cambiar nuestra manera de pensar. Él quiere que nuestros pasos sean encaminados a la luz de su voluntad agradable y perfecta. Nuestro Señor Jesucristo ha trazado una línea para nosotros, para que nosotros caminemos en esa línea y hagamos su voluntad. Por eso estamos agradecidos por cada oportunidad que todavía Dios nos concede de escuchar y de hablar, de ser instrumentos de esta palabra para el beneficio de su pueblo. Lo que representa la gran responsabilidad del creyente de recibir esta palabra, de recibir este evangelio y lo que Dios espera de nosotros como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Fíjense esto, al Señor llamarnos a nosotros y usted aceptar el llamado del Señor y usted le abre su corazón al Señor y el Señor lo perdona, lo limpia, lo transforma, lo llena con su Espíritu Santo, nos convertimos en embajadores de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de evitar eso si usted quiere agradar al Señor y si usted quiere hacer la voluntad del Señor. Debe de entender eso, que nos convertimos en embajadores de Jesucristo. Nosotros no venimos a representar a una denominación, no. Nosotros venimos a representar a Cristo y su reino. Ojo, a Cristo y su reino. Debemos manifestar a Cristo y ese reino de los cielos. Perdón. Manifestar a Cristo y su reino. El reino de los cielos aquí en la tierra. Embajadores de ese reino. Y un embajador, él trae lo que representa esa nación, lo que significa ser miembro de esa nación.
Un representante debe comportarse a la altura y reflejar la ciudadanía y el gentilicio de ese pueblo. Es un representante de ese país, un embajador natural. Usted, hermano y hermana, quien me escucha, nosotros y yo estamos llamados y somos ya, no llamados. Si usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo, ya usted debe ser un embajador de Jesucristo, no un embajador de las costumbres locales, no un embajador de las costumbres denominacionales de la iglesia donde usted asiste, no es un embajador de la región donde usted viva. Usted a lo mejor vive en una región muy celosa de sus costumbres. Pues déjeme decirle algo. Si usted es un creyente, un cristiano, usted no está llamado a identificarse con las costumbres locales. Usted no ha sido comisionado para ser un embajador de ningún reino terrenal, sino del reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que representa ese reino. Todos los beneficios, toda la autoridad, toda la potestad de ese reino. Porque el embajador recibe un respaldo del reino o del país que lo comisiona. Cuenta con todo el respaldo. Fíjense. Y ese embajador no se mueve por su cuenta, ni opera en esa embajada por su cuenta. Él recibe las instrucciones desde su país de las cosas que debe hacer, de las posiciones que debe asumir. Ese embajador transmite la voluntad de su país o de su reino a los que no son miembros o del país en donde ese embajador está. Si alguien quiere saber la opinión de un país, van y buscan al embajador, cuál es la posición de su país con relación a esto. Y el embajador, ya con las instrucciones recibidas de su país, él manifiesta y establece la posición de su país con relación a cualquier asunto aquí en la tierra. Fíjense, es un vocero, es un representante. Y así es la iglesia del Dios viviente. Somos representantes de Jesucristo y su reino aquí en la tierra. Acuérdense que el reino que está establecido aquí en la tierra no es el reino de los cielos. No importa cuánto usted ame algún país terrenal o algún reino terrenal, no tiene nada que ver con el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. No. Si usted ama más el reino terrenal que el reino celestial, hay un problema allí. Tal vez usted no sea embajador. Porque un embajador tiene que ser preparado para esa labor. No es cualquiera. Tiene que ser alguien que se identifique plenamente con el país. Tiene que primero nacer y segundo identificarse con la nación que representa. Tener la ciudadanía. Para ser un embajador tiene que nacer en ese país y tener la autorización de esa nación. Identificarse con la visión de la nación que representa. Fíjense, miren eso. Si usted dice que es un cristiano, usted debe de identificarse con todo lo que dice la palabra del Señor. La revelación del Espíritu Santo en su palabra. Usted no puede omitir una parte, como recuerden que se habló la semana pasada con relación a las doctrinas, a la doctrina de Dios que tiene su aplicación de acuerdo a la situación, la doctrina de perfección, la doctrina de salvación, la doctrina de fundamento, la doctrina de la doctrina profética, la doctrina que lleva al pueblo de corrección, que lleva al pueblo a fundamentarse en Cristo. Usted no puede
omitir una parte de la doctrina, no. Usted tiene que tomar todas esas facetas de la doctrina, una sola doctrina de Cristo. Lo que pasa es que cada una tiene una aplicación de acuerdo a la condición del hombre o de la iglesia. Estoy repitiendo parte de lo que se habló la semana pasada. Si usted es un pecador, la doctrina de salvación es la que usted debe de escuchar. Que Cristo murió por usted. Y si usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo y usted ahora quiere crecer, la doctrina que corresponde es la doctrina de fundamento. Arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora buscar y practicar la santidad, obedecer la palabra, apartándose de lo malo, eso es doctrina de fundamento. Para que venga el bautismo del Espíritu Santo que lo hará a usted un cristiano. Y después comienza la doctrina de perfección que lo va a llevar a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hay ministerios especializados en cada una de ellas. El ministerio de perfección, aunque hay uno que abarca casi todo, que es el ministerio de pastor. Por eso es un ministerio tan importante. Porque él pudiera cumplir cualquiera de esos ministerios si hubiere o faltare alguno de otros ministerios. El pastor pudiera Dios usarlo para ese propósito si fuera necesario. Fíjense, si fuera necesario, Dios lo puede usar. Eso es algo que usted debe de entender también. Los ministerios están llamados a predicar para que cada uno ocupe su lugar, pero si no hay nada, el pastor, Dios pudiera usarlo para cumplir o llenar un vacío, porque Dios le tiene confianza. Si es un hombre fiel a la palabra, Dios lo puede confiar y casi siempre de una manera temporal y que no sobrepase el verdadero llamado de ese hombre. ¿Sabía usted que los 12 discípulos, cada uno tenía su ministerio? Que no necesariamente era el apóstol. ¿Sabía usted que el verdadero ministerio de Pedro era pastor? ¿Sabía usted que el verdadero ministerio de Pablo, de Pablo, era profeta? Ahora, pero la escritura los llama apóstoles, dirá usted en esta hora, por supuesto, porque no había nada y era necesario que el apóstol predicara la doctrina de salvación y la doctrina de fundamento, porque no había ninguna obra que creyera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos tuvieron que hacer esa labor, una labor misionera, hermano. Muchos cumplieron esa labor misionera, tuvieron que hacerlo. Dios comisionó a sus hombres de confianza, que eran fieles, y eran fieles en un ministerio, entonces Dios les iba a confiar también algo para que fueran y manifestaran esa fidelidad. Y hay dos casos en tiempos modernos que podríamos ilustrar para que usted nos entienda. Casos como el del hermano Perry Green y nuestro hermano Oscar Galdona. Ellos eran pastores, pero había una necesidad de llevar este mensaje, esta revelación de la palabra al mundo entero. Y ellos fueron comisionados. Dios les permitió que hicieran la labor de un apóstol, pero su verdadero ministerio era pastor y fueron fieles en esa labor. Ahora, ellos tenían sus propios ministerios, pero ante una necesidad Dios los usó. Ahora, fíjense, ese ministerio se va a mover de acuerdo a la necesidad. Y por eso, si usted se identifica con la palabra, usted va a tomar la parte que usted necesita. Si usted está en crecimiento, usted no va a seguir alimentándose de que Dios envió un profeta. Por supuesto que usted sabe que Dios envió un profeta. Ahora lo que necesita es crecer, y crecer implica pagar un precio. Hermano, escalar una estatura, escalar una montaña no es fácil. No. ¿Sabía usted que para escalar una montaña hay que soltar el peso que pudiera impedir que usted escale? Hermano,
Los que han subido un cerro inclinado, una montaña, lo saben, que mientras más van subiendo, más cansados y pareciera que les faltara hasta el aire. Ya casi no tienen fuerzas, hermano. Hay un precio que pagar al subir. Es muy fácil quedarse abajo y decir, bueno, Dios envió un profeta. No, ahora hay que empezar a escalar porque eso implica que usted y yo tenemos que madurar en Cristo y tenemos que renunciar a cosas que impiden que Cristo se manifieste en nosotros y que Él pueda entonces convertirnos a nosotros en fieles y genuinos embajadores de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Para que pueda Cristo manifestarse en nosotros, Dios comienza un proceso para que seamos perfectos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Porque Dios no se va a conformar con el hombre hasta que el hombre no esté completamente rendido en las manos del Señor y que ya no viva él más. Ya, eso no es un eslogan. Eso debe ser una realidad en todos nosotros. ¿Cuántos ministros no hemos conocido que ante una verdad dudan y no quieren obedecerla porque saben que hay un precio que pagar? No es lo mismo que yo agarre un mensaje y lo lea o que ponga una cinta de profeta y todos lo escuchen y se gocen, a que ahora comienza la demanda al escalar esa estatura, porque Dios va a empezar a demandar. Fíjense, Dios va a empezar a demandar del hombre y la mujer. Debemos reflejar a nuestro Señor Jesucristo, no reflejar el pecado, no reflejar costumbres personales, no, o costumbres denominacionales, sino a nuestro Señor Jesucristo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense todo lo que implica. Cuando usted logra entender eso, usted va a entender, va a empezar a comprender lo que usted es y a lo que usted ha sido llamado. Hermano, ser un cristiano, un embajador de Cristo no es cualquier cosa. Cuando estamos aquí en la tierra, nos es demandada de parte del Señor una posición. Nos es demandada de parte del Señor una acción conforme a ese reino, porque el reino, el rey es el que da las órdenes, no es un hombre. Entienda cuando se dice eso. Hay visiones que no son inspiradas por el Espíritu Santo, son del hombre. Hay iglesias que no son guiadas por el Espíritu Santo, son guiadas por el hombre. Y ese hombre transmite su visión, transmite su manera de pensar, transmite lo que él cree de las cosas, no lo que Dios ha revelado. ¿Se dan cuenta? Y eso produce un resultado porque la doctrina genera un orden de conducta. Ahora, cuando usted enseña y predica como representante de Cristo aquí en la tierra, ¿qué es lo que usted está enseñando? Porque eso va a determinar el fruto y la posición de esos hermanos. Y si usted no está diciendo la verdad o toda la verdad, usted le va a ser reclamado por el rey, el que lo comisionó como embajador. Hermano, qué gran responsabilidad tiene el creyente. Recuerden, usted tiene que saber lo que usted es y lo que significa el llamado que usted ha recibido. Hay algo que usted debe de entender con relación a su llamado y con relación a lo que usted es como cristiano. Recuerden el título de esta predicación, cuando la novia sepa lo que ella es. Fíjense, ella tiene que saberlo.
Usted no puede estar en la tierra sin saber lo que usted y lo que representa su vida y su posición en Dios. Tiene que saberlo. Y algo muy importante que usted debe de entender es que nosotros somos administradores de la vida de Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Somos los administradores de la vida eterna que Dios da al hombre. Somos los administradores. Nosotros somos dadores de vida. ¿Sabe usted eso? El cristiano es un representante el cual tiene toda la autoridad de Dios para ministrar vida y muerte. ¿Sabía usted eso? Pero el principal ministerio de la novia es la reconciliación. Por eso la Escritura habla del ministerio de la reconciliación. Cristo en nosotros clama a el hombre, reconcíliate con Dios, hermano. Pero ese clamor, escuchen bien, tiene diversas manifestaciones. Dios ministra ese clamor, ese llamado de diversas maneras en el creyente. Cuando Dios dice, reconciliaos hoy con Dios, Él lo dice de diversas maneras, hermano. Cuando Dios dice eso, lo dice de las maneras que usted pueda entender el llamado de Dios, que usted pueda captar el llamado de Dios, que usted pueda aceptar la vida. Hermano, la administración del Espíritu Santo en usted, de las diversas maneras, va a captar aquel que está en el libro de la vida. Porque hay algunos que no van a aceptar, porque hay algunos que simplemente se van a burlar de la manifestación de Cristo, se van a burlar de la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Se van a burlar de lo que Dios va a hablar. Fíjense, nosotros como embajadores estamos ministrando vida, hermano. Vida porque hay algunos de entre los que están en el sistema de pecado que son ciudadanos pero no lo saben. Es para ellos. La administración es para ellos. Ahora, la multimanera de manifestarse el Señor es un misterio. Y eso usted también lo debe de entender. Nosotros queremos que todos acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal y que sean de la novia. Pero en el libro de la vida, que es el libro del Cordero, porque el Cordero fue el que reclamó ese libro, es de él. No hay dos libros, es un solo libro. El libro de la vida lo reclamó el Cordero a él dar su sangre y su vida por nosotros. Le pertenece, es un solo libro. Y en ese libro vamos a encontrar las maneras en que las vidas van a recibir vida. Hermano, estamos hablando de vida eterna. En ese libro va a ser revelado, porque cuando se habla del libro, es la manera que nos da el Señor o de ilustrarnos el Señor de la
del gran plan que Dios tiene con cada ser humano. Porque cada hombre es un libro. La historia de ese hombre, cuando nosotros leemos la biografía de alguien, vemos la historia de ese hombre desde que nace hasta que muere. Pero ¿qué pasa? Cada vida en ese libro tiene que tener, está llamado a tener una parte de cómo reaccionaron ante la vida. Hermano, el libro de su vida va a estar escrita la manera en que usted reaccionó ante la manifestación de la vida. Cuando usted ve algo, usted tiene una opinión a favor o en contra. En ese libro de su vida, allí está escrito cuál ha sido, cuál es y cuál será su reacción ante la manifestación de la vida de Jesucristo. Y fíjense, y ese libro está basado obviamente en nuestro Señor Jesucristo, pero de la manifestación que Él hace a través de su pueblo. Hermano, por eso nosotros vamos a ser llamados como testigos, porque el libro se basó en la manifestación de la vida de Cristo, del Cristo resucitado en usted. Fíjense, hay 3 maneras en que esa vida se manifiesta en usted. Y quiero que se graben esto. Esa manifestación de la vida se manifiesta de 3 maneras en usted. Basado en lo que habla, basado en lo que manifiesta y basado en lo que usted representa. Lo voy a repetir de nuevo. La administración de la vida se basa en lo que usted habla, en lo que usted manifiesta y en lo que usted representa. Que el Señor nos ayude a entender eso. Y para fundamentar, vamos a leer unas escrituras para que podamos entender. Fíjense. Vamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17. Con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Hay varias escrituras. 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17 en adelante. Leemos, basado en el tema es cuando la novia sepa lo que ella es dadora de vida, de la vida que recibió de Cristo, la vida eterna, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es solamente para que usted tenga seguridad eterna y que usted no se vaya a perder, lo cual es maravilloso, es amén, pero esa es la parte que Dios nos da a nosotros. Ahora viene la responsabilidad de ese Espíritu Santo en nosotros, la administración de esa vida, porque esa vida tiene una manifestación. Ojo, y eso usted y yo debemos tenerlo siempre en cuenta. La manifestación, porque una luz usted no la puede esconder debajo de una cama. Tiene que ponerse en lo alto para que alumbre a todos los hombres, para que así alumbre vuestra luz en medio de la oscuridad y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Recuerden, somos dadores de luz. Eso usted tiene que saberlo cuando la novia sepa lo que ella es. 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 17 en adelante, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no es el antiguo embajador del pecado, no, ya eso pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio, fíjense, el ministerio de la reconciliación. Esa ministración de vida podríamos llamarla también ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a leer hasta aquí. Hay varias escrituras que con la ayuda del Señor estaremos tocando para que podamos comprender lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra hermosa y maravillosa. Que lo que se haya de hablar sea tu Espíritu guiándonos, bendiciéndonos, revelando tu voluntad. Glorificado y bendito sea tu nombre. Señor, qué responsabilidad ha recibido el creyente. Señor, ayúdanos a ser fieles, que podamos tener cuidado en las cosas que hacemos, decimos, enseñamos, predicamos, nuestra actitud. Perdónanos, Señor, si no hemos sido los verdaderos embajadores que estamos llamados a ser. Pero que en esta predicación especial tú nos hables, que podamos todos tomar decisiones para la gloria de tu nombre, una limpieza en nuestras vidas para que, Señor, estemos en la condición de entender lo que somos y a lo que hemos sido llamados. Gracias te damos en esta hora. Tu nombre sea glorificado, que cada palabra, cada enseñanza sea la guianza de tu Espíritu. Señor, sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma que está oprimida por el rencor, el engaño, la mentira. Señor, porque al ser ministrador de vida, tu Espíritu es el que ministra, no el hombre. Ayúdanos, Señor, que esa palabra sea vivificada y revelada en amor a cada corazón. Te damos la gloria y la honra. Señor, esta palabra llegue a los corazones. Háblanos en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, cuando la novia sepa lo que ella es. Cuando la novia sepa lo que ella es, va a poder ser un buen embajador de Jesucristo. Porque la vida que le ha sido confiada, la vida eterna, no es solamente para que usted diga, yo soy de la novia y me voy para el cielo. Eso está muy bien. Ojo, maravilloso que usted logre decir con esa certeza, yo tengo el Espíritu Santo por la gracia del Señor. Y yo sé que cuando llegue la hora, yo me iré con mi Señor Jesucristo y Dios, y yo le doy gloria a Dios por eso. Y Dios va a decir amén a eso. Pero ¿qué pasa? Hay una responsabilidad, eso implica una responsabilidad, manifestar la vida de Jesucristo a este mundo que está cegado, que está engañado por el diablo, una sociedad que no promueve la palabra, no, sino que promueve la falsa interpretación de la palabra. ¿Sabe usted eso? Esta sociedad ha sido fundamentada por el diablo, evangelizada, fundamentada y perfeccionada por el diablo. La sociedad en que vivimos, no importa el país donde usted viva, promueve el pecado en todas sus formas.
algunas primitivas como el que fuma y bebe y otras más profundas que van a combatir y a enseñar contrario a la verdad de Dios, porque en la sociedad del diablo, el diablo, que es el que controla esa sociedad, ese reino de las tinieblas, él ministra mentira para hacer que las personas se mantengan en esa posición de engaño. No les importa engañarlo, no les importa que se mueran sin el perdón. Es una sociedad corrupta que le roba el derecho al hombre y a la mujer a recibir la salvación, el perdón de sus pecados, la liberación. Fíjense, pero Dios tiene sus embajadores aquí en la tierra, porque ese reino de las tinieblas es un reino que invadió. Esto no le pertenece a Satanás. Le va a ser devuelto a sus dueños originales, a la novia, hermano, a la iglesia de Cristo, a la esposa de Cristo, a los verdaderos ciudadanos. Ojo, basado en el tipo que estamos hablando. Los verdaderos dueños de esta tierra, de este planeta, son los hijos de Dios, y Dios les va a regresar su planeta limpiecito y arreglado. Pero fíjense, el diablo ha montado su Edén, su sociedad de pecado aquí en la tierra, y ha engañado a todos los que se dejan instruir por el pecado, se dejan instruir por el engaño del diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene sus embajadores aquí en la tierra. Él quiere que usted conozca la verdad y la verdad lo haga libre, para que usted, no importa el país en donde usted viva, usted allí pueda reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Usted pueda reflejar el amor de Cristo. Usted pueda reflejar las virtudes de Cristo, la ciudadanía de Cristo, que la vida eterna comience a ministrar en usted en la multiforme manera de Dios. Ahora, como Dios conoce el corazón de sus hijos, Dios sabe quién es un ciudadano, que Dios le concedió el derecho a ser un ciudadano. A eso está predestinado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando viene la palabra de liberación, cuando viene la palabra, la trompeta de jubileo, y suena, la actitud del hombre va a reflejar cuál es su actitud y qué ha sido escrito en ese libro de la vida de Cristo. Solo hay un libro, recuerden. En aquel día, cuando los hombres y las mujeres resuciten, dice la Escritura que cada uno va a ser juzgado, como dice en Apocalipsis. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20, para que usted entienda eso. En Apocalipsis 20, el versículo 12 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros, plural, fueron abiertos. ¿Qué significa eso? La vida de cada ser humano se empezó a abrir delante de Dios. Y, está la conjunción, otro libro fue abierto, hermano, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjense, ¿cuáles libros? Los libros, el libro suyo de su vida, el libro de cada uno manifiesta lo que hizo, lo que pensó, cuál era su visión con relación a la verdad, porque el fundamento por el cual este mundo va a ser juzgado es la palabra del Señor, la palabra hablada del Señor, la revelación de Cristo. ¿Cuál es la actitud que va a tener ese hombre? En su libro personal va a aparecer, pero ahora todo está condicionado a lo que dice más adelante. Fíjense, ahí no se va a escapar nadie.
Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahora, cada libro se cotejaba si su nombre aparecía en el libro de la vida. ¿Y qué significa eso? Que basado en la administración de la novia de Jesucristo, de los embajadores de Jesucristo, va a determinar el juicio de cada ser humano. ¿Han leído la escritura que dice, acaso no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y eso no es solamente se aplica a futuro, se aplica a tiempo presente. Estamos juzgando, hermano. Fíjense, lo que usted habla, lo que usted manifiesta y lo que usted representa. ¿Qué significa eso? La vida que usted ha recibido y que yo he recibido por la gracia del Señor, la vida eterna, el Espíritu Santo, ministra. ¿Y cómo es eso? Tiene muchas maneras de hacerlo. Una de ellas es el ministerio quíntuple. El ministerio ministra la palabra, la verdad del evangelio para todas las personas. Esa es la vía que más abarca. Escuchen bien esto. La vía que más abarca esa administración, por lo que se habla, es el ministerio quíntuple. Ellos van a hablar y van a profetizar la palabra de acuerdo a su ministerio, y aquel que está en ese libro predestinado, que Dios sabe que va a aceptar y que Dios lo escogió, los escogidos de Dios, Dios sabe la hora, el día y el momento en que ese hombre y esa mujer van a aceptar la vida, algunos por medio de la predicación, y se van a arrepentir de sus pecados. Está también la administración por medio de los dones, porque el Espíritu va a hablar por medio de esos dones, y aquel, no cualquiera, ojo, no se confundan, aquel predestinado por Dios, que tiene su nombre elegido por Dios en ese libro, porque ese libro ya está escrito. Lo que pasa es que lo que Dios pensó, cada día se está desarrollando esa profecía perfecta. Estamos cumpliendo la profecía de Dios, hermano, lo que Dios habló y lo que Dios pensó en un principio. Lo estamos manifestando hoy. Somos el resultado de eso, hermano. Y cuando el don o los dones espirituales ministran el poder de Dios, ¿se dan cuenta? Manifiestan la manera de Dios de probar que Él es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Por eso, como se habló la semana pasada, cuando un evangelista predica la salvación, su ministerio está directamente relacionado a orar por los enfermos. Si no, está haciendo la cosa por la mitad. Ojo, porque él tiene que traer a un Cristo resucitado, a un Cristo real, a un Cristo de poder. Pero también por medio de los dones, y cuando hablo de dones, me refiero a hombres y mujeres, no se confundan. Dios puede ministrar una verdad por medio de un hombre o una mujer, cuando en profecía o en una manifestación de Dios, Dios vindica una verdad y esa verdad impacta a los corazones, hermano. Como dice la escritura,
Cuando hay una profecía, un mensaje en lengua y una interpretación, los hombres van a decir, Dios está con ellos y va a haber temor de Dios. Eso lo dice la Escritura. Ahora, la manera de ministrar la vida es el ministerio quíntuple y la manifestación de los dones. Y también su testimonio personal, lo que usted testifica a los hombres. Eso está relacionado a la segunda, lo que usted manifiesta. Porque hay algunos que no lo hablan, pero lo manifiestan. Fíjense, en esa administración de vida, usted testifica a su amigo, a su amiga en el trabajo, en el liceo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en el mercado. Usted le testifica lo que Jesucristo hizo en usted y la obra maravillosa que Cristo hizo en usted. Fíjense eso. Esa es una ministración de vida. ¿Sabía usted eso? Porque como nosotros no sabemos quién es predestinado o no, nosotros estamos llamados a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Cuando usted sienta un jalón, un deseo de hablarle a alguien, háblele, testifíquele. Si usted es un laico, testifíquele las cosas que Cristo ha hecho en usted. Testifique a los hombres de lo que el Señor ha hecho y de lo que el Señor está haciendo y de lo que el Señor hará. La obra de nuestro Señor Jesucristo, recuerden, porque es la administración de vida y la vida la da es nuestro Señor Jesucristo. No se confundan con eso. Es aceptar la vida. Aceptar la vida es aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Nos convertimos en embajadores, cada uno en una posición. Cada uno en una posición. Nos convertimos en embajadores de Cristo. Unos en los ministerios, unos en los dones y en otros en el testimonio personal. Hermano. Y eso nos lleva a la segunda administración de la vida por medio del creyente. Y es precisamente, valga la redundancia, la de la manifiesta, lo que manifiesta. Lo que manifiesta. Hay vidas que van a ser convencidas por lo que usted es. ¿Sabía usted eso? Hay hombres y mujeres, porque cuando usted habla con los hermanos, y usted verá que no todos llegaron de la misma manera. Ese es un misterio. Y hay algunos que fue una predicación, otro fue una administración, otro fue una oración, otro fue una revelación, pero otro es el testimonio. Cuando lo vean a usted comportarse de una manera correcta, cuando lo escuchaban a usted hablando las cosas correctas, hablando lo correcto, manifestando lo correcto. Cuando veían que todos se iban tras el pecado, pero usted no lo hacía. Cuando veían que todos hablaban truanerías y expresiones pecaminosas y vanas que no traían edificación, pero cuando lo escuchaban a usted, o guardaba silencio o hablaba las cosas correctas. Fíjense, cuando veían a las personas comportarse de una manera violenta y blasfema, pero usted guardaba su testimonio con temor de Dios. Cuando lo veían al pecador vestido de una manera lamentable, pero cuando lo veían a usted, lo veían de una manera santa y decorosa. Y su apariencia personal era o es santa y decorosa. ¿Sabía usted que esa es una administración de vida? Hermano, cuando una dama se viste correctamente,
no mostrando sus carnes, porque si manifiesta sus carnes, si no logra captar la diferencia entre vestirse bien y vestirse mal, ser un instrumento de tentación, entonces hay un problema con su experiencia en Cristo. No está entendiendo. Usted tiene que ya tener la revelación y la comunión con Cristo. La vida de Cristo tiene que estar en usted para saber si lo que usted manifiesta en su vestimenta es lo correcto. Eso el Espíritu lo va a enseñar a usted a vestirse y a comportarse de la manera correcta. El Espíritu Santo va a ministrar en usted la manera correcta de reaccionar ante la provocación, ante la tentación, ante la actitud de aquel que no conoce la verdad. Ahora, fíjense, cuando se manifiesta ese comportamiento correcto, usted está manifestando, está ministrando vida. Cuando su hogar usted lo fundamenta en la palabra y usted enseña a sus hijos en el temor de la palabra, en el temor de Dios, a comportarse correctamente, usted está dando una ministración manifestando lo correcto, que la vida de Cristo, la palabra se está uniendo a usted, que usted y Cristo es una sola cosa. Que cuando lo vean a usted y me vean a mí, digan, ahí está el Señor Jesucristo, ese sí es un cristiano. Y eso en algunos, porque recuerde que eso se entremezcla, produce en algunos decisiones. Produce en algunos decisiones por Cristo. Habrán hombres y mujeres que van a tomar decisiones por Cristo en base a esa manifestación de la verdad. Cuando lo vean van a decir, sí se puede vencer el pecado, sí se puede vivir para Cristo en este mundo de pecado, de maldad, porque mi hermano lo está logrando y si él lo logró, yo también puedo hacerlo. Hermano, qué responsabilidad. ¿Cuántas personas, porque la Escritura lo dice, somos cartas leídas, epístolas vivientes leídas de todos los hombres? ¿Qué están leyendo los hombres cuando lo ven a usted? Recuerden, un libro. Están leyendo a Cristo. Están leyendo el testimonio de Jesucristo. Están leyendo lo que escribió el Señor en las tablas de su corazón. Porque cuando nosotros manifestamos la verdad del Evangelio, manifestamos esa ley escrita en corazones de carne. Hermano, Dios comienza por medio del Espíritu a escribir esa ley en nuestros corazones para que se haga uno. Porque esa ley tiene que estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Y manifestamos a Cristo. Fíjense, la administración de vida y la administración de la manifestación de la vida. Hermano, eso lo hace esas son las responsabilidades de un embajador o embajadora. Que cuando alguien el pecado lo tiene rodeado, lo tiene frustrado, lo tiene desanimado, puede encontrar en usted la respuesta al leer su libro, hermano y hermana. Que no encuentre una cosa en la portada y otra cosa adentro. Hermano, eso es algo tremendo. Que aparezca en la portada, diga, Santa Biblia. Y cuando se abre la portada, lo que está en el contenido sea un libro de chistes.
o un dogma denominacional. Hermano, muchos de nosotros, estamos en la presencia del Señor pidiéndole que lo que dice la portada sea lo mismo que diga nuestro corazón. Hermano, que no vaya a haber ninguna contradicción en lo que se lee en la portada y lo que se lee en el corazón, lo que manifestamos. ¿Cuántos hombres y mujeres están escritos cosas, ideas, dogmas, rencores, y no es lo que está en la portada? Las denominaciones, usted va a encontrar más de 2000 así llamadas cristianas, que cuando usted ve la portada dicen cristianos, pero adentro están llenos de los dogmas de su iglesia. Y eso no manifiesta a Cristo, porque las denominaciones no llevan a los hombres a Cristo, no los llevan a arrepentirse conforme a la palabra, no los llevan a bautizarse conforme a la palabra, no los llevan a buscar la santidad conforme a la palabra, y no los llevan a recibir el bautismo del Espíritu Santo conforme a la palabra. Todos ellos, en esos libros hay secciones que hablan de ellos, pero en casi todas hay mezclas con ideas humanas, y ese libro no está avalado por el Señor. Tiene que ser los libros avalados por Cristo, vindicados por nuestro Señor Jesucristo, que la vida de Cristo se manifiesta y que las señales siguen a aquellos que creen. ¿Se dan cuenta? Hay una vindicación de esa administración de vida. Las señales siguen a ellos porque son creyentes, porque no omitieron ninguna parte de la palabra. Y la tercera es lo que representamos. El solo hecho de ser embajador para Dios es importante, porque hay vidas que van a recibir vida eterna porque le hicieron un favor a usted, hermano y hermana creyente. Esa es una administración de vida. Fíjense, pero eso es por lo que representamos. Porque así lo dice la Escritura. Fíjense. Aquí vamos a... Fíjense. Escrituras que aquí está. Mateo 10. Mateo 10, el versículo 40. Fíjense. El que os recibe a vosotros, a mí recibe. Hermano. Pero ¿a quiénes se refiere el Señor? A sus hijos, a sus embajadores. ¿Se dan cuenta? A sus hijos, a sus embajadores. Y el que a mí recibe, recibe al que me envió, al Dios Todopoderoso. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Fíjense, el que lo recibe por el hecho de ser un profeta, va a recibir recompensa por el hecho de haberlo recibido con respeto. Fíjense, aquel que recibe a un profeta en nombre de profeta, que se identifica como un embajador,
va a recibir una recompensa. Así dice la Escritura. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo, recibirá. O sea, una recompensa. No va a quedar sin recompensa. Hermano, y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, ahora, imagínense. Aquí, para los que escuchan, tengo en mi mano un vaso. Imagínense, bueno, estamos tratando de ilustrar por la palabra lo que significa. Usted, por respeto y porque esa persona tiene una necesidad, usted le da un vaso con agua fría porque está sediento. Y esa persona se lo recibe y se lo toma. Y le dice muchas gracias. Y nunca más lo vuelve a ver en la vida. Fíjese, no hay nada más sencillo que eso. Pero ¿sabía usted que cuando ese hombre o esa mujer, al darle un vaso con agua fría a uno de esos embajadores, a uno de esos hijos, allí su libro se conectó con el libro de la vida? Y Dios en aquel día le va a decir: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te di yo agua? ¿Cuándo te di yo comida? ¿Cuándo te visité cuando estabas enfermo? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, no perderá su recompensa. Hermano, te dirá, por el solo hecho de haberle, como esa expresión que se hizo muy común en el mensaje, hacerle en favor a una novia, a la novia. Recuerden que ellos no sabían, porque al que mucho se les dado, mucho se les demandado. Si usted conoce la verdad y se está llamado a manifestar la verdad, no, de hecho esa expresión yo la llegué a escuchar mucho. Bueno, si yo sé que no soy de la novia, le hago favores a la novia. Tenga cuidado, no juegue con eso. No juegue con eso. Pídale al Señor, Señor, haz que esta verdad se haga uno en mí. Yo quiero amarte, manifestarte. Yo no quiero manifestar al mundo. Yo no quiero manifestar el pecado. Este tipo de administración es para esas vidas que solo Dios sabe en aquel día de corazón puro, porque nadie hace un buen gesto si Dios no le pone ese buen gesto en el corazón y esa persona decide si lo hace o no. Y al hacerlo, Dios decreta, escribe, ya se manifestó eso que yo escribí sobre él. Ya está seguro. Consumado es, profecía cumplida. Hermano, profecía cumplida. Y tal vez ese acto no duró ni 2 ni 3 minutos. ¡Qué misterio! ¡Cuán grande es el amor de Cristo! Hermano, eso es provisión de amor. Dios no se conforma. Dios dice, yo quiero la manera de salvar a más. Porque el hombre se burla del evangelio. El hombre le da la espalda a la palabra. No quiere nada con mi amor. Pero el amor hace más. Procura más el bien de su prójimo. ¿Recuerdan esa predicación? Para usted
poder amar a su hermano, usted tiene que amar a Dios primero. Hermano, el amor de Dios tiene que venir a su corazón para que usted pueda hacerle un bien a alguien. Usted mostrará que es un hijo de Dios, usted es igualito a Dios. Fíjense cómo es Dios, y Dios dice, ustedes también tienen que ser igual. Mi amor busca la manera, hermano, mi amor, dice Dios, busca la manera de que todos los hombres sean salvos, como dice la Escritura. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, hay cosas, profecías que se van a cumplir tal y como las pensó Dios. Ninguna va a dejar de cumplirse. A Dios nadie lo va a sorprender. Nosotros sí. ¿Recuerdan esa expresión del profeta? Habrán sorpresas. Hermano, que usted sea una sorpresa para bien, hermano y hermana. Que usted sea un embajador de ese amor, esa administración de vida, un producto de la administración de vida. Hay vidas que van a creer por lo que usted dice, hermano. Hay vidas que van a creer por lo que usted manifiesta. Y hay vidas que van a creer solamente por lo que usted representa y porque le hicieron un favor, fueron buenos con usted. Fueron buenos, aunque sea un creyente que uno diga sencillito. Si Dios está allí, si es uno de sus pequeñitos, de sus ciudadanos, embajadores, entonces el reino va a recompensar a aquel que le hace bien a uno de sus ciudadanos. Hermano, en aquel día va a decir, tú le hiciste un bien a uno de mis hijos. Y mi pago en mi reino es que vivas en mi reino. ¿Cuál es la ilustración de eso? La ramera. Hermano, al recibir a esos espías, fue un tipo de aquellos que van a recibir vida por representación. Los recibió porque sabía quiénes eran ellos y hubo temor de Dios y respeto. Los recibió. ¿Y qué pasó? Desde el reino de Israel vino la orden. Dígale que coloque esa es una señal. Coloca una tirita rojita para que la identifiquemos. Cuando venga la destrucción, vamos a destruir esta casa. No, mira, tiene la tirita roja. No, no la podemos destruir. Así va a ser en aquel día. Este hombre dice los libros, el libro de su vida, que es un pecador. Pero ya va, mira, tiene la tirita roja. ¿Qué dice el libro de la vida? Que le hizo un favor a la novia. Hermano, no va a ser destruido. Sáquenlo de allí. Apártelo de los cabritos. Ovejas de los cabritos, como ovejas de cabrito. ¿Se dan cuenta? En aquel día habrá muchos con la tirita roja diciendo, no, este está marcado. Llegó un ángel y lo marcó, hermano. Llegó un ángel y lo marcó. ¿Y qué pasó? La ramera no fue participante de la destrucción que vino sobre ese pueblo. Ahora, fíjense, se avecina una destrucción para esta sociedad de pecado, usurpadora de la tierra que Dios le dio a sus hijos para que gobernaran en ella, pero conforme a Dios, no conforme al pecado. Y Dios, a través de esos embajadores, va a comenzar a ministrar
En cualquier parte del mundo, la palabra va a llegar a los corazones predestinados. Los que ministran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, habrán muchos que la vida que Dios escribió en ese libro se va a manifestar, esas profecías se van a ir cumpliendo. Hermano, Dios dice, Él va a recibir la semilla y la va a sembrar y va a dar fruto. Va a ser un cristiano, hermano, porque va a escuchar a mis embajadores ministrar el reino de los cielos. Habrán algunos como aquellos griegos atenienses, dirán, no, después te escuchamos. O como aquel rey, la mucha letra te ha vuelto loco. Pero habrán algunos que humillarán su corazón. ¿Se dan cuenta? La administración no de una doctrina denominacional, sino el Espíritu ministrando por medio de usted, a través de la palabra, a través de los dones y a través de el testimonio que Dios ha hecho en su vida. Fíjense, así es como Dios va a empezar a administrar la vida. Dios no va a decirle a la naturaleza, ni a las plantas, ni a los animales, ni a los ríos. No, Él va a comisionar a sus hijos, embajadores, que son como Cristo, imágenes y semejanzas de Cristo, de Dios aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas vidas no llegarán al reino de los cielos cuando lo vieron a usted comportarse de la manera correcta? Lo vieron a usted asumir la actitud correcta. El hermano Branham dice que cuando era Saulo, vio cómo apedrearon a Esteban, el testimonio de Esteban quedó marcado en su corazón. Eso le impactó a él. Él no vio a Esteban diciendo, me las van a pagar, todos van a la quinta paila. No. Que estando siendo apedreado, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, eso es ministración de vida. Eso es administración de vida. No maldijo a sus enemigos, sino que los bendijo, oró por ellos. Hermano, ¿se dan cuenta? Esa es la manifestación. Pero ¿cómo es posible que hablaron mal de él y él habla bien de ellos? ¿Cómo es posible que le hicieron mal y él todavía ora por ellos? ¿Será que no lo sabe? ¿Será que no sabe que hablaron mal de ellos? ¿Será que no sabe que esa gente lo odia, lo aborrece, no lo quiere ver? No quiere estar cerca de él. ¿Será que no lo sabe? Claro que lo sabe, pero está ministrando la vida. Cristo en su corazón está ministrando la vida eterna. Por la vida, recuerden, está amando a Cristo primero y eso hará que ame a su prójimo. Eso tiene una manifestación. Usted como creyente no puede tener a hombres y mujeres de enemigo. No, porque eso estorba la administración de vida. Ore por ellos. Hermano, como dice la Escritura, orad por los que os ultrajan, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, dijo nuestro amado Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos. Hermano,
Esa es una manifestación. Amen a sus enemigos. Bendecid a los que os maldicen. A los que digan algo malo, bendecir y maldecir es maldecir, decir algo malo. Hermano, no van a decir, ese maldito. No, no es eso. Es que habla mal suyo. Pero si alguien habla mal de usted, usted y yo debemos hablar bien. Hermano, Dios tenga misericordia de nosotros. Que la vida de Cristo pueda ministrar ese amor, esa vida en nuestros corazones. Porque el Evangelio fue dado por amor y por amor deben ser todas nuestras acciones. Si alguien habla mal de ti, tú habla bien de él. Yo debo hablar bien de él. ¿Cuál es la actitud a los que los aborrecen? Haced bien a los que os aborrecen. Yo no le voy a hacer favores a esa persona porque me ha hecho mucho mal. Hazle bien. Hazle un bien, hermano. Y orad por los que os ultrajan y los persiguen, los radicales. Señor, pero orando ¿por qué? Para que le caiga un juicio. No. Señor, ten misericordia, que sea libre de esa raíz de amargura. Señor, ayuda, mi hermano. No es él, es el diablo que lo engañó. El diablo que la engañó a ella. La hace comportarse mal con raíz de amargura. Vive amargado, vive hablando mal. Señor, libértalo, ten misericordia. Eso es la manifestación. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Tenemos que ser igualitos, embajadores, ciudadanos de ese reino. ¿Se dan cuenta? Que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ahora viene algo que forma parte de Dios, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Él es así. Dios es así. Él es bueno. Él les da a los que lo merecen, a los que no lo merecen. Él es bueno con los malos y con los buenos. Dios derrama su amor todos los días. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, a mí me agrada él, pero a él no. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Igualito a Dios. O sea, cumplir la palabra, que está escrita de Dios para cada uno de nosotros. Ministrando vida a través de la palabra, lo que hablamos, lo que manifestamos y lo que representamos. Cuando tomemos conciencia de eso y entendamos eso, sabremos algo importante de lo que somos. Hablaremos con más cuidado, sabremos lo que somos. Hablaremos y actuaremos con más cuidado. Nos aseguraremos que lo que enseñemos sea conforme a la palabra, que haga el bien y ayude a los semejantes, a los hermanos, a los domésticos de la fe, a todos. ¿Se dan cuenta? Cuando usted entienda eso, lo que representa la vida, cómo ministrarla, seremos cuidadosos, aún con alguien que venga a hacernos un bien. Que el Señor pueda revelarle a eso a usted. Y si usted no es de la novia, es la oportunidad de
pedirle perdón al Señor, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y usted recibirá la vida eterna de Dios, la seguridad eterna, para que también sea un embajador de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor. Qué maravilloso es tu palabra. Qué responsabilidad tenemos delante de ti, Señor. Tú nos vigilas, tú ves nuestros corazones, Señor. Tú ves nuestras actitudes y tú quieres que seamos perfectos, embajadores perfectos, para que la vida amorosa de Cristo que está en nuestros corazones ministre en amor esa verdad en nuestras palabras, en nuestras enseñanzas, en nuestro consejo, en nuestra instrucción, en la administración de un don, en el testimonio de la manifestación de la verdad. Señor, que seamos perfectos en la actitud ante lo que nos hagan, Señor, orando, bendiciendo, haciendo bien y orando, Señor, amando. Ten misericordia de nosotros si hay alguno que ha fallado. Perdona, que se puedan arrepentir, podamos arrepentirnos todos y hacer lo correcto. Te damos la gloria y la honra. ¿Para qué? Para que estemos en la posición correcta, para que tú puedas a través de esa posición ministrar vida a aquellos que, Señor, en tu sola potestad y en tu sola decisión soberana, justa y perfecta, decidiste que ellos iban a recibir vida de esa manera. Señor, que no seamos tropiezos, sino bendición, ministrando bendición y vida eterna, aún a aquellos que recibirán vida. Perdona, Señor, que nuestras vidas ahora sean más puras, santas, rectas y unidas a ti, Señor. Perdona a tu pueblo por vivir vidas superficiales, naturales, carnales, humanas. Señor, que guardemos nuestros labios y nuestras acciones para que solo el Espíritu pueda ministrar por medio de nosotros. Señor, que esta palabra quede sembrada en los corazones y que tú las reveles, tú sabes cómo hacerla y llegue a esa simiente que está escrita en ese libro, ese amado libro de la vida, Señor, para que esa profecía se cumpla y esa palabra pueda cumplirse, esa profecía, y queda esa semilla sembrada en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, todos los días, a la ministración de vida. Ahora se dan cuenta la importancia de estas predicaciones. Cada vez que el Señor ministra algo distinto, vemos cómo se va agrandando la importancia de cada predicación, el temor que debe haber al oír y al predicar, de que solo la palabra revelada pueda salir y que pueda ayudar a aquellos que tú, Señor, has predestinado para que escuchen esta verdad. Oh, Señor, que cada uno podamos ser temerosos y que podamos, al pararnos detrás de un púlpito, asegurarnos que sea el Espíritu Santo y no nosotros. Ahora, usted que me escucha, con temor, sabiendo que Dios está ministrando vida, ¿cuál va a ser su actitud? Todos los días a las 6, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, la administración, la manifestación. Dios dijo, orad, y vamos a orar, venimos a orar, porque la oración cambia las cosas. El amor de Dios, dice, solo el Espíritu Santo puede cambiar las cosas, libertar a algunos que están atados a espíritus religiosos, espíritus de pecado. Solo un avivamiento puede hacer eso. Y Dios dice, orad. Por eso Dios nos convoca. Están invitados todos los días. Bueno, todos los días, pero
nos reunimos como iglesia de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el cual es temeroso de Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios para que la vida sea ministrada. Hermano, temor de Dios, eso es algo que el Espíritu va a tomar, el amor por las almas, y esa palabra llegará a los corazones predestinados. No caerán en tierra aquellos que su nombre están en el libro, hermano, en el gran libro de la vida. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, somos ministradores de vida. ¿Qué está ministrando usted? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que manifiesta? ¿Está en la condición de convertirse en un representante aún en su posición para que Dios pueda ministrar vida? Si no lo es la hora del arrepentimiento, de las decisiones. Que esta predicación le ayude a usted y a mí a tomar decisiones profundas en Dios y saber lo que somos para que el Espíritu pueda usarnos y manifestar más a Cristo en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.